Hablemos de metales. Hablemos un poquito del pasado de los metales, ¿no? Antes recordemos que se extraía oro, plata, cobre de la prehistoria en su estado puro. Eran fundidos en un horno cuando llegamos a la edad del cobre. Después tenemos la primera aleación de bronce, que era de cobre más estaño, que fue más o menos en el 3500 a.C., que fue la edad de bronce. Y por último tenemos el hierro, las armas en el 1400 a.C., ¿no? A martillazos fundiendo. Y hablamos de la edad de hierro. ¿Qué son entonces los metales? Bueno, pues todos los elementos conductores de calor, electricidad, electropositivos, con brillo, isotrópicos y sólidos a temperatura ordinaria, excepto el mercurio, son los metales. Antes de empezar, quiero que platiquemos un par de cositas y definiciones y propiedades antes. Definiciones. Uno, es importante entender qué es una aleación. Una aleación es una mezcla de dos o más elementos. Uno de ellos debe ser metal. Tenemos la palabra escoria, que son las impurezas que dejan. Los altos hornos son los hornos donde se hace la aleación y la fundición. Son hechos de material refractario. Y hablemos entonces de propiedades. Esas son tal vez algunas que voy a utilizar. No hay más, solo esas tres. Y las propiedades que tienen los metales. Bueno, los metales son elásticos, ya que tienen la capacidad de volver a su estado original. Ojo, depende del punto del proceso en el que están. ¿Sale? Yo no puedo agarrar un aluminio y estirarlo porque es imposible estirarlo. Pero sí tienen una elasticidad que les permite volver a su estado original en ciertos elementos. Plasticidad, pueden tener una deformación permanente sin romperse. Resiliencia, o sea que tienen una capacidad de absorción de energía. Ductibilidad, permiten la deformación. Y aquí hablamos de alambres, de hilos. Fragilidad, claramente se rompe, de algunos de ellos, claramente no todos, se rompen con facilidad si aplicamos cierto tipo de esfuerzos. Maleabilidad, podemos formar láminas delgadas sin fracturar el metal. Tenacidad quiere decir que resisten los materiales que utilicemos al romperse o recibir ciertas fuerzas, bla, 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 disculpen, ciertas fuerzas bruscas. Tiene resistencia mecánica, lo que quiere decir que nos resiste ante tracción, compresión, torsión e incluso a la fricción antes de deformarse. Entonces, estas son algunas características de los metales. Cada uno tendrá una diferente. No quiere decir que todos tienen la misma, pero la mayoría comparten. Vamos a ver entonces esta clasificación. En esta clasificación tenemos dos tipos de metales, los metales negros y los metales de color. En el caso de los metales negros tenemos cuatro tipos. ¿Por qué son metales negros? Uno, porque son oscuros. Dos, son densos, son mucho más pesados. Tres, tienen una alta temperatura de fusión, perdón, eso quiere decir que tiene que llegar a grados altos para poder fundirse. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el hierro, ¿no? Que tiene una dureza muy elevada. ¿Cuáles son las características de los de color? Efectivamente tienen color como rojo, amarillo, incluso blanco. Tienen mayor plasticidad, menor dureza y su temperatura de fusión es mucho más bajita, como el caso del cobre. Aquí están algunas de las propiedades que les platicaba hace unos minutos. Entonces, los metales férreos son aquellos como el hierro, el cobalto, níquel o el magnesio. Estos son muy buenos como base para una aleación. Los refractarios son todos los que tienen una temperatura de fusión arriba de los 1539 grados centígrados. A estos se les puede adicionar acero para hacer una aleación y también funcionan como base de aleación. Tenemos los uránicos, que se utilizan para aleaciones de energía atómica, y los de tierra rara, como es lantáneo, cerio, neodimio, el itrio, y estos también funcionan para bases de aleaciones y aleaciones mixtas.
Después tenemos los de colores. En este caso tenemos los ligeros, los nobles y los fácilmente fusibles. En el caso del ligero, pues tenemos el magnesio, el aluminio, el berilio. Todos ellos son de baja densidad, fáciles de trabajar, unos ni siquiera están en un estado sólido como tal. Los nobles tienen resistencias altas a la corrosión y son fáciles de trabajar, como es la plata, el oro, el platino o incluso el paladio. Y por último tenemos los que son fácilmente fusibles, ¿no? A una baja temperatura, como son el zinc, el cadmio, el mercurio, el estaño, el plomo. Hay distintas formas de obtenerlos, ¿no? Hay unos que se obtienen nativos, como son del lugar, como el oro, la plata o el cobre. Otros que es por medio de oxidación, como la limonita. Otros que utilizan o que son cloruros. Estos son de la evaporación de mares y lagos, dejando sales y se crean un cierto tipo de metales. Y otra forma son los carbonatos insolubles, como el calcio, ¿sale? Entonces vamos a empezar a ver cuáles son los metales más comunes en diseño. Empezamos con el aluminio. El aluminio es 8% de la corteza terrestre, tiene una muy baja densidad, resiste bien a la corrosión, es ligero, tiene un punto de fusión muy bajo, refleja la radiación electromagnética, es un conductor eléctrico y térmico súper maleable, con resistencia a la atracción, puede reaccionar con el oxígeno creando ácido clorhídrico, entonces es importante ahí cuidarlo, obviamente, de este tipo de elementos. No, no se oxida si se recubre con otro óxido que previene la corrosión, ¿sale? Es 100% reciclable, se puede utilizar en espejos, papel, en salud, en latas, chapas, mobiliario, decoración, aeronáutica, herramientas, explosivos, depuración de agua, etcétera. La sobreexposición puede causar daños a la salud, depende también cómo lo encontremos. Tenemos el hierro, es duro, pesado, es súper magnético. Este forma parte del 5% de la corteza terrestre, ya vimos que es un metal denso, y tiene un color gris plateado, platinado. Recordemos que si hacemos una aleación de este material podemos obtener acero, ¿no? Normalmente se utiliza en productos siderúrgicos y también se puede utilizar para otro tipo de muebles básicos. Tenemos el acero inoxidable. No son muy baratos, claramente. El acero inoxidable, pues recuerden que viene de la aleación, es un costo de baja elaboración, tiene alta resistencia mecánica, estática, dinámica, es súper rígido, dura ante los corrosivos, es inoxidable. Eh, Dentro de la clasificación del acero, recordemos que tenemos distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, un acero no inoxidable, pero sí extra dulce, nos habla de clavos y tornillos. El acero dulce son pues las barras perfiladas, el alambre, los armazones. Un acero semidulce pues son las forjas, se utiliza para vaciados. Los aceros semiduros son herramientas o forja. El acero duro son armas, herramientas, rieles, resortes, cuchillos. Y bueno, ya el acero extra duro son todos los cabres, cuerdas de piano, resortes, herramientas de uso rudo, etc. Después viene nuestro amigo el cobre. El cobre tiene un color rojizo, ¿no? Que ahorita está súper de moda. Es dúctil, un excelente conductor de electricidad, de hecho es el segundo mejor conductor de electricidad del mundo. Es súper maleable, se pueden hacer muchísimas aleaciones con bronce, latón, alpaca, y de hecho es esencial para la vida incluso, porque nosotros hacemos con este el proceso de fotosíntesis, ¿no? Está en los glóbulos rojos, en los nervios, en el sistema inmunitario, en los huesos, entonces
Este elemento es súper importante. Ya en metal es el tercer metal más utilizado del mundo, ¿no? Después del hierro y el aluminio. Se recicla indefinidamente, lo cual es buenísimo. Resiste la corrosión, la oxidación y podemos hacer cables, telecomunicaciones, transportes, construcción, ornamentos, monedas, maquinaria, instrumentos musicales, bisutería, muchísimas cosas. Uy, no me sale completa la presentación, pero tenemos también claramente la plata, ¿no? Que es un brillante, es un metal brillante, dúctil, súper maleable, es más duro que el oro, se puede pulir, se puede mantener en el agua, en el aire, tiene mucha conductividad. Eso sí, la sobreexposición nos puede causar daños a la salud. No son aleaciones, pero México es el primer productor de plata, un poquito menos que Perú. Y podemos hacer desde armas blancas, fotografía, medicina, electricidad, electrónica, moneda, joyería, dientes, etc.